bueno, yo creo que tener a Magali y a David es todo un honor. Y entonces voy a empezar un poquito diciendo quiénes son ellos, ¿sí? Bueno, Magali es médico cirujana, su promoción en 1976, posgrado en psiquiatría, promoción en 1980, 38 años en la docencia pública y privada de la maestría en mitología greco-romana y psicología arquetipal, docente y supervisora de posgrado de psiquiatría para psiquiatras y psicólogos clínicos del Hospital Universitario de Caracas, docente de mitología griega en Universidad Metropolitana de 1997 a 2000, supervisión de casos clínicos y docencia con los formados para ser analistas junguianos en Bogotá, Colombia, Quito y Ecuador. Docente actualmente en la Universidad Audiovisual en la materia Imágenes, miembro de la IAD Jung, International Association of Analytical Psychology, miembro titular de SIPAC, Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Junguiano, miembro activo de SBAG, Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos. David Sucre es psicólogo egresado de la Universidad Católica Andrés de Bello de Caracas, Venezuela, con posgrado de especialidad en clínica mental por el Hospital Universitario de Caracas de la Universidad Central de Venezuela. Posee estudios y diplomatura en psicoanálisis y psicoterapia por la IUABPANE de Caracas y estudios en patologías graves en la adolescencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es miembro titular de la Asociación Venezolana de Psicoterapia, ABEPSI, miembro adscrito a la Federación de Psicólogos de Venezuela y a la Federación de Psicólogos Clínicos del Ecuador. Actualmente reside en Quito, Ecuador, laborando como profesor de Poliestudios Ecuador, en los programas psicogerontología, psicooncología, psicodiagnóstico y psicoterapia. Ejerce como psicoterapeuta en el grupo psicológico Piqué, atendiendo a adolescentes, adultos, parejas y familias. Coordina el servicio psicosocial de la Asociación Civil Chamos Venezuela en Ecuador, atendiendo a migrantes en condiciones de emergencia, vulnerabilidad, traslado forzoso y refugio. Caracas, Venezuela, Quito, Ecuador. Miembro asociado de SIPAC, Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Junguiano. Entonces, bueno, es para nosotros un honor presentar a nuestros dos ponentes, porque nos van a hablar de este tema que es tan actual, yo creo, ¿sí? Porque mueve todos los la pandemia ha movido todos los arquetipos, entonces es cresmología, la víctima y su victimario, reflexiones sobre intuición y sincronicidad. Y entonces les paso la palabra para que ellos inicien. Si se fijan, somos muy puntuales en SIPAC, se van a ir incorporando algunos otros compañeros, pero bueno, iniciamos, David. Magali. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias. La doctora Villalobos, que es mi tía, y yo le traemos un trabajo sobre cresmología de la víctima y su victimario. Vamos a tener una complementariedad de una lectura de un trabajo que entre los dos realizamos. Entonces va a ser como una disertación a cuatro manos. Inicio yo y luego nos vamos complementando también con las reflexiones que va a ir ampliando Magali. Perfecto. Bueno, víctima es todo ser viviente sacrificado o destinado al sacrificio. También es aquel llamado a constelizar al chivo expiatorio. Una víctima es la persona que sufre un daño o un perjuicio provocado por una acción u omisión, ya sea por acción de otra persona, por la pasividad o por fuerza mayor, inconscientemente, como toda figura arquetipal, conlleva dos opuestos, la víctima y el victimario. La víctima está llena de connotaciones sociales, asociaciones religiosas y paradojas psicológicas. En la psique aparece con la misma multiplicidad de formas que las heridas,
las injusticias y los sacrificios. Al ser víctimas, cae sobre nosotros el peso del sentimiento de culpa y del autorrechazo, no solo por lo que hacemos, sino también por lo que somos, por nuestros malos deseos y nuestros impulsos instintivos de las fragilidades de nuestra naturaleza humana. No podemos aceptar los hechos de nuestro ser natural auténtico, nuestros deseos y nuestras necesidades instintivas, nuestros impulsos agresivos, destructivos y de poder, parece que están en la sombra. Cuando nos acusan, nos sentimos culpables y a la defensiva, lo cual es algo distintivo de la psicología del chivo expiatorio. Entonces, todos somos, cada uno de nosotros, víctimas o chivos expiatorios. Todos somos víctimas, aunque algunos de nosotros tengamos la víctima rechazada o proyectada. Podemos no percibir una profunda resonancia psíquica en los momentos críticamente importantes en que hay sufrimiento. La imagen arquetipal de la víctima es una representación del modo en que un individuo o grupo se imagina a sí mismo sufriendo. Un acto criminal es un acontecimiento que impone la condición de víctima sobre un individuo o un grupo, generalmente a través de medios violentos. Hoy estamos viviendo una situación terrible, tenemos un amigo invisible que nos mata, que nos puede matar. Entonces ahorita somos víctimas en esta pandemia del coronavirus. En nuestra cultura y en la época actual, la víctima evoca la negatividad que va asociada a experiencias oscuras y dolorosas, sufrimiento, injusticia, impotencia y muerte. En el presente, al sufrimiento se le adjudica fracaso y debe ser evitado y rechazarlo a toda costa. Se vive como una amenaza a la dignidad y a la integridad de la personalidad. Para evitar el dolor, ha de satisfacerse todo deseo, dado que no es posible, se bloquea el sentimiento y se desconsuela el alma. Un alma aquejada evoca el miedo y la inseguridad terrible que suscita toda una trama inconsciente que atiende a Ananké. Ananké, una fuerza de destino, o el miedo terrible de haber sido señalado o escogido para un dolor insoportable. Ninguna otra imagen muestra la necesidad de la psique de dar significado al sufrimiento. Busca significado en el dolor. Esta fuerza es la proyección que se hace realidad por la correspondencia con contenidos psíquicos semejantes y coincidentes. Parte del horror de victimización procede de darse cuenta de que la víctima y el victimario comparten una terrible afinidad. Algo del uno se halla en el otro. Son imágenes especulares de la sombra. Entre ambos no hay inocentes. Para la víctima, el victimario tiene el poder de provocar sufrimiento y dolor, de negar la justicia, de causar la muerte. Y entendiendo que la víctima es impotente, la emoción que la acompaña es el miedo. En esta situación, la víctima es vulnerable. Streponi, una novelista venezolana de origen italiano, en su texto sobre el mal y los verdugos, lo de esta manera. Tuve miedo, un miedo puro, sólido y extraño que no provenía de ninguna amenaza concreta. Entonces me abracé a él. Sentí el frío avasallante
que provenía de su cuerpo. Dije, tengo miedo. Y comprendí en ese instante la naturaleza maligna de su alma. Esa imagen, que también resume la experiencia de haber percibido el mal, la inequívoca mirada de la muerte, la crueldad del verdugo, el desamparo de la víctima y su extrema soledad, nos hizo imperiosa la necesidad de comprender, y aún mucho tiempo después nos impulsó de un modo misterioso hacia zonas de pensamiento que nunca antes habíamos tenido en cuenta con seriedad. La víctima de heridas tan severas se restablece de manera muy precaria y suerte de crónica convalecencia. Requiere con urgencia de una explicación que reordene el mundo, que justifique el sentido propio y ajeno de lo humano. Según la psicología de Jung, así como los distintos sistemas de psicología transpersonal y antropológicos, la tendencia a echar todas las culpas sobre los demás y el vivirlas en lo individual, repitiendo compulsivamente su contenido, ha existido en cada cultura desde tiempos inmemoriales, aunque los sacrificios hoy parezcan solamente figurativos. En su sustitución, los individuos o grupos de individuos transfieren a otros sus transgresiones a través de sus propias proyecciones. Este es generalmente un acto inconsciente, permitiendo que un individuo vea su propia sombra, el lado oscuro de su personalidad en las personalidades de los otros. O, en forma mucho más eficiente aún, cuando la sombra es transferida por un grupo entero de individuos o por toda una nación. El mecanismo al que estamos entonces haciendo mención es obviamente el mecanismo de la proyección como un mecanismo que surge de defensa, ¿no? Es así que nace la sombra colectiva. Según Carlos Gustavo Jung, hay dos tipos de proyección de la sombra. La primera es la sombra personal y la segunda, la sombra colectiva. En relación a la sombra personal, esta contiene características específicas del individuo, a diferencia de la sombra colectiva. Es una entidad escindida que fue consciente alguna vez por un breve periodo de tiempo, pero que por una u otra razón no fue considerada por el ego, merecedora de aceptación consciente y de su expresión. En el inconsciente personal, el desarrollo de la sombra corre paralelo al desarrollo del ego. Se compone de defectos y actitudes instintivas y talentos que aún no han sido concientizados por el individuo. La segunda proyección que ocurre es a través de la sombra colectiva. Esta emana del inconsciente colectivo y es una manifestación del aspecto oscuro del sí mismo o del self. Es capaz de ser proyectada sobre grupos minoritarios y de esta forma es que los pueblos se hacen enemigos y justifican sus odios y sus temores. La sombra es la experiencia arquetipal del otro, quien por raro y desconocido es siempre sospechoso. Es la necesidad arquetipal del chivo expiatorio, de alguien a quien culpar y a quien atacar, para así reivindicarnos y justificarnos. Es la experiencia arquetipal del enemigo, la culpa que siempre se atribuye al otro, ya que nosotros estamos bajo la ilusión de autoconocernos y por lo tanto de confrontar adecuadamente nuestros problemas. Es decir, que en la medida que yo tengo que ser correcto y bueno, el otro, él, ella o ellos, se convierten en portadores de todo lo malo que yo no logro reconocer dentro de mí. Vivimos los aspectos más tenebrosos de la naturaleza humana. El mundo se ha convertido en el escenario de la sombra colectiva.
la maldad humana y sus expresiones a través del poder, dinero, política, corrupción, globalización, puritanismo, contaminación, guerras, drogas, fanatismo, persecución racial, religiosa. Nuestras bestias están en cautiverio, pero ello mismo azuza el fuego que las aviva. La sombra colectiva puede convertirse en un fenómeno de masas y hacer que naciones enteras se vean poseídas por la fuerza arquetípica del mal. Ello puede explicarse por un proceso inconsciente denominado participación mística. Un transcurso mediante el cual los individuos y los grupos se identifican emocionalmente con un objetivo, una persona o una idea y dejan de lado cualquier tipo de discriminación moral. Este fenómeno colectivo es el que sustenta la identificación con una ideología o con un líder, que da cauce de expresión a los miedos y sentimientos de inferioridad de toda una colectividad. A menudo, esta situación asume formas colectivas fanáticas y da lugar a fenómenos tales como la persecución religiosa, la intolerancia racial, el sistema de castas, el fenómeno de chivo expiatorio, la caza de brujas o el odio genocida. De este modo, cuando la sombra reprimida por toda una sociedad se proyecta sobre una minoría y se activa considerablemente el potencial para el mal de esta colectividad, estamos ante la expresión de esta sombra colectiva. Esto que acaba de hablar David es algo que estamos viviendo con la epidemia, con la pandemia día a día. Somos víctimas, entonces, de las teorías de la conspiración. Somos víctimas de la farmacéutica. Somos víctimas del colectivo. Le ha pasado a los médicos que están todo el día en su trabajo de tratar pues, de curar, etcétera, y cuando llegan a su casa, entonces son satanizados por sus vecinos. Es decir, como iniciamos, todos somos víctimas. Hagamos lo que hagamos. Se van dando entonces toda una serie de expresiones arquetipales ante cada uno de estos. Entonces ese médico que se ha ido postelizando en él, el arquetipo del curador herido, y que además del arquetipo del curador herido, entonces también está en la heroicidad, entonces es víctima de un colectivo. Y así entonces se va llenando de situaciones de sombra en todos los aspectos, en todos los estratos bueno, que estamos viviendo en este momento. La existencia o la necesidad de la sombra es una realidad arquetipal general, puesto que el proceso de formación del yo que se genera entre lo colectivo y lo individual es un patrón humano general. La sombra se proyecta individualmente en la persona a quien le atribuimos todo el mal y colectivamente en forma del enemigo como la personificación del mal. Sus representaciones mitológicas son, entre muchas, el diablo, el archienemigo, el tentador, la arpía o bruja. El reconocimiento de la sombra puede provocar marcados efectos en la personalidad consciente. La sola idea de que lo malo de la otra persona puede estar señalándolo a uno. Produce alteraciones de diferentes grados, dependiendo de la fuerza que tengan las convicciones éticas y morales de la persona. Se necesita fuerza para no acobardarse de ser aplastado por la visión de la sombra, y se necesita coraje para aceptar responsablemente nuestra inferioridad. Cuando esta conmoción se torna inaguantable, el inconsciente usualmente activa su función compensatoria y sale en nuestra ayuda. Nosotros percibimos el mal como un conflicto entre lo que esperamos de la vida y lo que ésta realmente es.
Nuestra entusiasta visión del mundo nos ciega a la visión de realidades que no podemos ver. Pero esta ignorancia tiene importantes consecuencias, pues de este modo permanecemos inconscientes de la realidad del mal, y esta ingenuidad puede explicar gran parte de las actuaciones de los seres humanos en nombre de una causa noble, ya que la sombra, al no hacerla consciente, se hace autónoma y es destino. Atrapados en el complejo del chivo expiatorio y en la actitud defensiva, a ninguno nos resulta fácil oír la voz de la conciencia auténtica que surge, no del código moral tradicional, sino de los fundamentos inconscientes de la personalidad o la individualidad que posee esta autoridad apremiante. En este mundo de alienación e inseguridad, el individuo medio juega juegos sociales o juega a la individualidad, pero carece de una identidad individual o social auténtica. El individuo es un vagabundo perdido en el desierto, es verdaderamente el chivo expiatorio. El escapismo se ha convertido en actitud predominante ante la existencia. No podemos con nuestra realidad. Estamos siempre evadiéndola. Somos tránsfugos de la realidad, dice el poeta T.S. Eliot. En la fenomenología del chivo expiatorio, a nivel individual, observamos dolor de ser el espécimen elegido, el paria. Se siente culpable y pide castigo, autoinfringiéndose constantemente. El colectivo lo rechaza y lo convierte en fármacon, término que incluye tanto cura como remedio, veneno tóxico. El chivo está envenenado de proyecciones de sombra. Es un contenedor y tiene que ir al exilio como cura o purificación individual y colectiva. Tiene poderes de catarsis, de transformación. Se envuelve en un espectro de manifestaciones y la terapia lo lleva a la aceptación. Su función es de receptor y contenedor. Existe una extraña psicología en esta aceptación de ser víctima, de ser movido por el destino que se precipita inconscientemente hacia la búsqueda de nuestro victimario. Es un destino que se mueve con extraordinaria fuerza y habilidad al encuentro de su realización. Si la meta de un destino es convertirse en víctima, toda la energía estará abocada a ello. Si el propósito final es ser una víctima, podemos imaginar que eso es lo que realmente realiza ese destino. Tal sentido del destino hace que una vida se convierta en el vehículo de esta fuerza. La sombra arrojada por esa locura de pureza racial consteló a su vez la locura alemana. La pureza racial haciendo posible el nacimiento de otra pureza racial. Lo que la historia reveló en Alemania fue el asesinato de los judíos puros, judíos víctimas, perpetrados por alemanes puros, alemanes victimarios. Los arios puros contra el pueblo elegido por Dios. Dos concepciones de vidas dominadas por la psicología virginal, cuya consecuencia fue locura y demencia. El impacto de dos psicologías virginales tuvo por efecto una destrucción masiva, un genocidio. Con el tiempo, estas víctimas también se convierten en victimarios, de aquellos que antes lo fueron. Una vez más se demuestra que la psicopatía es un componente de nuestra naturaleza humana. Todos tenemos una parte de psicopatía
en distintos grados, en distintos niveles y con distintos gradientes. Está presente en cada individuo y se puede manifestar colectivamente. Aquí nosotros siempre hacemos como un llamado y el elemento que trae también el monumento a las víctimas del Holocausto, pero sin duda alguna también los sobrevivientes o psicogenealógicamente hablando, las personas que forman parte de los sobrevivientes nos recuerdan cada vez que podemos o cada vez que ellos pueden que ellos son sobrevivientes de este Holocausto. Y por ende, entonces, de su posición de víctima, nos recuerdan, nos asusan y nos incitan a que recordemos esto, ahí se convierten ellos también en victimarios, ¿no? El mecanismo de defensa que observamos, por supuesto, en esto que estamos conversando, es inconsciente y es el mecanismo de la proyección. Las víctimas se crean a través de proyecciones. Proyectan su propio miedo ante la impotencia, el desamparo, la debilidad y la vulnerabilidad sobre todo aquel que puede ser victimizado. Las víctimas no parecen tener la eficacia deseada porque para bien o para mal, las maldades y las culpas permanecen siempre en la sombra del perturbador. Hay más víctimas que victimarios y las víctimas parecen ser entonces el héroe de nuestros tiempos. Bueno, aprovecho la lámina de este libro de María Luisa von Franz, a quien se le está haciendo también honores en esta conferencia, pues en estas charlas que comienzan hoy, estudiosa de estos otros campos inconscientes, donde este tema de la víctima y el victimario entran, que es este libro sobre adivinación y sincronicidad. Y otros libros como Número y Tiempo, donde también vamos a ampliar o se podría ampliar estos elementos que ahora están o se han estudiado pues muy ampliamente, que son estos elementos de la física cuántica y el campo cuántico, etc. ¿no? Sobre adivinación y sincronicidad, von Franz nos habla de la sincronicidad como una variante del pensamiento primitivo donde no hay diferencia entre los hechos psicológicos y los físicos. Los hechos internos y externos suceden a un mismo tiempo. En el pensamiento sincronístico se produce el momento clave, un cierto momento en el tiempo que es el hecho unificador, el punto focal para la observación de esta serie de hechos. Aquí es interesante cómo van ocurriendo los diferentes elementos que ocurren entre la víctima y el victimario, donde justamente las variables espacio-tiempo están, vamos a decir, alteradas de la realidad física en que nos manejamos. Una probabilidad psicológica se conecta con una necesidad inconsciente. Por ejemplo, si tengo una necesidad heroica, ¿verdad? Proyecto la necesidad de que un héroe, de conseguir con un héroe, se proyecta toda esa carga dinámica de una constelación arquetipal y se da una víctima, en un ejemplo de violación sexual, en búsqueda de su victimario. Ejemplos de estos tenemos muchos. Por ejemplo, en la mitología griega, voy a hablarles de dos cuentos. Uno es Artemisa y Acteón. Artemisa, la Tura, ¿verdad? Se está bañando con una serie de ninfas y entonces viene un pastor cazador, ¿sí? Que cuando ve esta imagen luminosa, por supuesto se queda totalmente fascinado y ahí él se resguarda, se esconde para poder seguir viendo.
Esta mirada que él tiene ahora, que cae en la diosa, ¿verdad? Es vivida por la diosa como una violación, sobre todo que queda como buller, o sea que hay también una acción de repetir la situación. Él va a ser entonces víctima de esa acción y Artemisa lo convierte en siervo y asusa a sus perros, los perros de cacería, para que lo ataquen y lo matan. Yo me he preguntado, ¿por qué siervo? Tantos animales que hay en la naturaleza. El ciervo justamente es el animal predilecto de la diosa. Entonces, aquí está pasando algo en esta dupla víctima-victimario. Ella ha sido la victimaria de esa víctima del pastor Actión, pero al ella convertirlo en siervo, ella está castigando su propia mirada, que ella miró de manera diferente, y ahora castiga la transgresión de ella a su propia naturaleza. Entonces, aquí se está dando una víctima, un victimario que se convierte en víctima inmediatamente. O sea que hay un momento incluso donde no se sabe quién es la víctima, quién es el victimario, porque los dos son víctimas y víctimas de la situación. Esto nos pasa continuamente. Otro ejemplo en la mitología, como les digo, hay muchos, es de Yanira, la segunda esposa de Hércules. Ellos van a un paseo pues, en el bosque. Ella se adelanta. Ella está haciendo ya una acción que no sabemos qué va a pasar, pero momentos luego, entonces se consigue ella con un centauro. Centauro. Violencia masculina, muchos otros elementos que trae el centauro. El centauro entonces la quiere raptar, ella grita, y entonces Hércules, que viene de atrás, suba su flecha, que son flechas envenenadas, y mata al centauro. El centauro, víctima de toda esta situación, le dice a Deyanira que tome un pañuelo que lo impregne en su sangre agónica, y que si en algún momento Hércules se va con otra mujer, ella puede con eso atraerlo. Pasa el tiempo y en un momento dado ella entonces sabe que Hércules está con otra persona, con otra mujer, y entonces ella le manda de regalo pues una túnica, y en esa túnica ella impregna con el pañuelito del agónico centauro Neso, que ahora se está convirtiendo en un victimario, porque cuando Hércules se pone la túnica, inmediatamente se envenena, durísimo, el envenenamiento hace que tenga unas heridas dolorosísimas, y finalmente, para terminar con esto, hace una fogata donde entonces él se inmola. Otra vez tenemos aquí víctimas y victimarios en una sola conyuncción, ¿verdad? Que es como yo entiendo pues, y me planteo esta situación de víctima y victimario que estamos viviendo todo el tiempo. Como digo, somos víctimas, no somos inocentes, y vivimos tanto individual como colectivamente esta situación. El inconsciente es un campo donde los puntos excitados son los arquetipos y donde podemos definir relaciones de vecindad en todos los puntos de un campo. Existe una tendencia a que las cosas suceden juntas. Existen dinámicas victimógenas. Para entender en su conjunto al ofensor y al ofendido, en el campo criminológico se debe hacer un estudio a profundidad del estado psíquico de ambas partes, ya que un hecho delictivo no empieza ni termina con el delito, sino que es anterior a él y continuará después de él. Para reflexionar sobre la relación
victimario-víctima, nos posicionaremos en la visión cosmológica del asunto. Porque es que realmente tenemos una dinámica arquetipal, tenemos una dinámica arquetipal en relación con el colectivo externo. Eso está dando una serie de elementos que estamos proyectando, ¿sí? Continuamente. Y entonces viene toda esta cuestión pues, de cómo funciona la relación victimario-víctima, ¿sí? Hoy en día, por cierto, hay una cantidad de películas y hay una cantidad de series, que están de moda siempre ver series, en donde se estudia muy claramente para poder saber y buscar al victimario, al criminal, de cómo se va dando esta situación, cómo el criminal se hace criminal, cómo consigue sus víctimas. Entonces, en esto que se ha llamado cresmología, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, es una ciencia particular, o sea, es un estudio que se hace en las policías, etcétera, etcétera. ¿David? Así es, tal cual como decía Magali, sin duda alguna, en el campo de la psicología criminal, en el campo de la psicología criminológica, han pedido que la psicología profunda y la teoría de Carlos Gustavo Jung, con el avance de las neurociencias, han pedido que estas teorizaciones puedan complementarse en relación a lo que estamos conversando, porque los últimos avances de las neurociencias nos han indicado que el proceso de la intuición y que el proceso de esa capacidad que nosotros tenemos de poder percibir que algo malo nos va a pasar está relacionado con este concepto que es la crismología, ¿no? Todos aquí en esta sala tenemos la habilidad crismológica en un mayor o en un menor grado desarrollada. Y no por ende, todos podemos ser víctimas de distintas formas de robo o hurto. A todos en nuestra vida no nos van a robar de la misma manera. Todos los que estamos en esta sala no vamos a ser víctimas de secuestro, y la manera y la forma en la que nosotros respondamos ante un evento criminológico también va a mediar muchísimo y está relacionado con este elemento de la intuición, de la sincronicidad y del destino. Cresmología es un acto no consciente de vida. Es aquello que se relaciona con tratar de intuir lo peor. En la víctima, desde el enfoque cresmológico, se generan estados desconcertantes, pues el actor victimógeno desconoce el origen intuitivo de sucesos terribles y funestos que son inaccesibles al pensamiento lógico. Y esto es importante, inaccesibles al pensamiento lógico. Por ende, se ha creado, y en el desarrollo de las neurociencias, se ha dicho que incluso la intuición le pertenece quizás al hemisferio derecho que al izquierdo. La actitud cresmológica, según la victimología, es una forma en que la persona víctima puede tener fantasías aniquilatorias, llegando así a intuir lo peor. La cresmología estudia los pensamientos que tiene la víctima previa a ser víctima de un suceso victimizante. Cresmos viene del griego adivinación, por el oráculo. En el episodio cresmológico, la influencia cerebral del actor victimógeno activa una organización neuronal que converge con las dimensiones espacio y tiempo, originando lo que se denomina campo cuántico. Este campo cuántico inconsciente facilita la capacidad que tenemos todos para poder intuir. En dicho estado, el presente se incrementa y el sujeto es más susceptible de captar el evento cresmológico. Así nos vinculamos e identificamos consciente e inconscientemente a través de estos campos cresmológicos que son campos neuronales y cuánticos. Y esta relación, esta dinámica, es la que nos va a llevar a que nosotros escojamos a sujetos similares a nuestra estructura psíquica y a nuestra estructura de vida. Es decir, a que nos conectemos afectivamente con el mundo exterior y con los sujetos que rodean nuestro entorno. Esta actitud psíquica significaría a todo aquello que nos hace vulnerable: los silencios,
los secretos, las complicidades, las complacencias, el lenguaje inconsciente del campo cuántico que se va generando entre esta dupla víctima-victimario. Los avances de las neurociencias nos permiten entender que el cerebro humano tiene como una de sus principales funciones que nuestra especie sobreviva y que nosotros hayamos podido superar la selección natural. Las operaciones mentales que ocurren en él facultan al sujeto para transformar la naturaleza y en ocasiones recurrir a la violencia y a la agresión con la finalidad de apropiarse de lo ajeno. En estos avances que ha tenido la neurociencia, también es importante hablar acerca de los avances de la epigenética, en donde no solo nos hemos dado cuenta que el contexto y el ambiente puede cambiar e ilicitar en nosotros, que nosotros seamos víctimas en el caso que estamos hablando, o que aparezca cualquier otro tipo de energía o arquetipo, sino que también el individuo en este campo epigenético tiene la posibilidad de transformar su ambiente a través de estos espectros violetas, azules y rojos, que son espectros que incluso también están relacionados con el psicoide, con el soma y con todas estas vivencias físicas y fisiológicas que a veces nosotros tenemos previos a ser víctimas de un evento delictivo, ¿no? Los sueños son operaciones mentales que siempre han llamado la atención al campo crismológico. Al iniciar el día, el ser humano adquiere sentido de su realidad. Por la tarde reconstruye sus apreciaciones y sus aprendizajes, siendo la noche el tiempo en el cual el sujeto se conecta con el universo. En la oscuridad se viaja a ese territorio amorfo, caótico y simbólico, a ese Hades que hemos denominado inconsciente. Jung argumentó que en el inconsciente colectivo se aglomeran estructuras mentales arcaicas denominadas arquetipos. Estos se manifiestan como símbolos, imágenes arquetipales. No tienen origen conocido y se producen en cualquier parte del mundo. Consideramos importante mencionar que en la dupla víctima-victimario, la relación inconsciente ocurre como un fenómeno de sincronicidad en el cual el transgresor capta los estados de preocupación, malestar, etcétera, que aquejan a su víctima. No solo lee la actitud corporal, también ocurre una conexión de inconsciente entre los dos inconscientes. En la victimización con tintes crismológicos, podría argumentarse que la potencial víctima presiente el hecho dramático por un aviso intuitivo. El acto transgresor advierte dicho aviso, lo codifica como positivo y facilita su claridad ilícita en el acto victimizante, triunfando así en la conducta del... La condición de víctima tiende a volvernos visibles. Uno ha sido escogido por nuestras moiras, las divinidades con las cuales todos tejemos nuestro destino. La víctima revela su valor o su cobardía, su dado control sobre las circunstancias, la profundidad de su miedo y de su vergüenza, su capacidad de compadecerse a sí misma o de culparse, o podemos tratar a los victimarios con compasión, como es el caso del síndrome de Estocolmo. Dicho cuadro se define como la reacción psíquica en la cual la víctima de un secuestro o persona retenida contra su propia voluntad desarrolla una relación de complicidad, hasta una erótica con quien la ha secuestrado. Se constelan las víctimas inocentes que sienten que han sido escogidas para expiar los pecados precisamente porque son inocentes y no merecen ese destino. Son sacrificadas y sacrifican a través de la proyección a aquellos
vulnerables a dicha proyección, sintiéndose culpables por la situación de estas víctimas. Esta dinámica puede ser de una crueldad extrema y a veces muy sutil. En la victimización se argumenta que la potencial víctima entonces va a presentir, siente, intuye este hecho dramático por un aviso intuitivo. El agresor capta este aviso y en esa complicidad inconsciente aparece la conducta delictiva. Todos somos víctimas y victimarios. La polaridad de este arquetipo nos complejiza en ocasiones con su cara luminosa y en otras con su cara oscura y sombría. La psicología analítica, y con esto vamos cerrando para ya dar paso a las reflexiones que vamos a compartir con ustedes, debe incluir la crueldad como un subproducto de la cultura y de la civilización. Debe considerar a este aspecto humano como un elemento esencial de la sombra. Se considera la crueldad lo suficientemente accesible para mantenerse dentro de nuestra conciencia cotidiana. La crueldad es cultural y por ende yace la posibilidad de hacerse psíquica. Esta parte de la naturaleza humana, en términos de maldad, se ha planteado principalmente dentro de la tradición religiosa y de las polaridades del bien y del mal, o como una parte de nuestra naturaleza con la que no podemos lidiar y por ende tenemos que proyectarla, rechazarla y ubicarla afuera de nosotros. También manifiestan conductas culpógenas. La culpa, como un componente siempre presente en uno mismo, se manifiesta con espacial aspereza cuando nos sentimos inaceptables a nosotros mismos, enredados en los conflictos del deber que nos dividen y a través de esas fuerzas que nos incitan a participar en estas transacciones de omisión y expresión. Una vez hayamos trabajado muchos de nuestros miedos y muchas de nuestras vulnerabilidades de la víctima, tenemos que lidiar con la compulsión de la misma y su repetición. Por lo cual, la tolerancia como entendimiento y convivencia para poder integrar este arquetipo va a ser básica. El reto es tratar de tolerar en mí lo que de por sí es intolerable. La víctima que hay en mí, la limitación y la vulnerabilidad, y evitar a toda costa que en mi victimario